Buenas tardes, queridos hermanos desde España, aquí en una nueva edición de esta colección en la que el Padre Pablo nos está ayudando a entender mejor el Apocalipsis y sobre todo, ¿verdad, Padre?, a hacerlo más actual, porque se está cumpliendo en nuestros días, en este fin de los tiempos. Muy buenas tardes, Laura, y muchas gracias por brindarme Gracias a usted, esta... gracias a usted, Padre, de verdad, porque muchas personas me lo están diciendo. Bueno, la verdad que para mí es un privilegio, ¿no? El poder presentar de una forma simple y una forma profunda estos tiempos que estamos viendo, estos tiempos recios, y verlos a la luz de los signos de los tiempos, a través del Apocalipsis, porque es un libro cargado de luz, cargado de sabiduría, cargado de esperanza y desde luego, de mucha gozo, porque aunque son tiempos oscuros, son también tiempos que están alumbrando o lo mejor de la historia de la humanidad, que es la era de paz. Padre, en el vídeo primero, porque ahora nos está ayudando a comprender un libro dentro del libro del Apocalipsis, que es el libro de los sellos. Usted comentaba que es un libro que solo Jesucristo puede, cada sello puede ir abriéndolo. Y hablábamos, a modo de resumen, en ese primer sello de un caballo blanco con un jinete, que es Jesucristo. Y hablábamos también de cómo realmente providencial que el primer sello sea Jesucristo, que viene como rey, con un coronado, con un arco, unas flechas. Cuéntenos un poco, a modo de resumen, simplemente. Sí, el rey de la historia, el que escribe recto, con los renglones torcidos, el que está llevando toda la historia de la humanidad hacia su cumplimiento, solamente es Dios. Solamente Él sabe lo que está escrito ya y lo que se tiene aún que escribir. Solamente es Jesús el que puede mostrarnos a nosotros cuáles son los recovecos de nuestra historia personal y de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Y por eso el primer sello es su pueblo, que es ese caballo blanco, él montándolo, porque él es el que lleva su iglesia con el Espíritu Santo, pero ya como resucitado, por eso es el color blanco, portando la corona, porque es el rey del universo. Pero al mismo tiempo, también esa corona nos remite a, a otra reina, que es a María, que es la reina de cielo y tierra. Y lleva un arco, porque es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, porque Él es el que vence, el que lucha contra los espíritus del aire, los espíritus malignos. Es un arco que es terror de los demonios, y por tanto es un arco que también, al ser terror de los demonios, nos remite a otro monarca, a San José, que es el patriarca del pueblo, de la Alianza Nueva y Eterna. Hoy, Padre, vamos a hablar del segundo sello. Así es. No es casual que el primer sello sea Jesucristo como rey cabalgando victorioso. Es decir, ya se nos está diciendo que el resto de los sellos hemos de vivirlo en unión con Él. Y en unión con Él tendremos asegurada la fuerza, la perseverancia y también el triunfo, ¿verdad, Padre? Así es. Un triunfo que vendrá, según María, la reina de los profetas, nos ha ido ya remarcando, vendrá a través de un nuevo Pentecostés. Por tanto, quisiera comenzar antes de comenzar a hablar de este segundo sello, quisiera comenzar pues invocando. La fuerza del cristiano es el Espíritu Santo. Y con esa oración tan hermosa que María nos entregó en Ámsterdam. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción
de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Pues ya, sin más dilación, vamos a pasar al segundo sello del Apocalipsis, en el cual nos presenta la misma palabra de Dios, una contrafigura del primer caballo, del primer jinete. Si eres tan amable, Laura, de proclamar la palabra de Dios. Cuando, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Salió otro caballo rojo, y al jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se degüellen unos a otros. Se le dio también una gran espada. Bueno, el, ya en la misma palabra de Dios nos presenta un caballo color rojo. Es un caballo que está en este momento desbocado, está cabalgando sin freno por toda la faz de la tierra. Pero no es un caballo vencedor. A diferencia del primer caballo, del primer sello, que era un caballo con un jinete que había sido vencedor y que salía a vencer de nuevo, este caballo aparentemente poderoso, grande, con una espada, con un color deslumbrante, rojo, fuerte, es un caballo que está en retirada. Ese caballo rojo es la antítesis del primer caballo. Si el caballo blanco es el pueblo de Dios, es el linaje de la mujer vestida del sol, son los verdaderos hijos y servidores de Santísima Virgen María, este caballo representa al pueblo de la iniquidad, representa al pueblo de los obradores del error, de la maldad. Es pues el otro linaje, el linaje de la casa de Belial, tal como ya San Luis María Griñón de Montfort nos hablaba de dos estirpes, la del demonio y la de la mujer. Y para subrayarlo, la misma palabra dice que es rojo. Es un caballo rojo. El rojo es el color por antonomasia del maligno, del demonio. No olvidemos que incluso en el Apocalipsis, cuando aparece ya la figura de Satanás, es un dragón rojo. Sí, decía, si me permite, padre, decía San Cesareo de Arles, yo creo que es interesante. Él, comentando el segundo sello, dice, el caballo rojo es el pueblo siniestro y malo, su jinete el diablo. Se dice rojo porque ha sido enrojecido con la sangre de muchos. Se le ha dado una espada y el poder de quitar la paz de la tierra, es decir, que los hombres, instigados por el diablo, no dejan de suscitar entre ellos, de manera malvada e ininterrumpidamente, litigios, discordias y hasta la muerte. Es decir, Padre, que todas las guerras que han ocurrido, todos los males de hermano contra hermano, todas las ideologías homicidas, son este caballo rojo. Así es. El caballo rojo porta una espada. Y es que no olvidemos que el demonio es el monicaco de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que es viva, eficaz, más tajante que una espada de filo, pues el demonio, pues copiando a Dios, también porta su espada. Pero no es una palabra que hable de buena noticia, de bienaventuranza. No, es una palabra, una espada que habla de mentira, de error, de falsedad, de ideología, de división. Por eso no hay paz. No es una palabra que divide hermano contra hermano, no fomenta la fraternidad. Es una palabra que alimenta la soberbia de la inteligencia humana y por eso
en estos últimos siglos hemos visto cómo se han reproducido, se han multiplicado numerosas ideologías que todas iban, en el fondo, pues para contraponerse de una forma soberbia a la buena noticia, a la palabra de Dios, al Evangelio. Y al Sí, amor, en sí, definitiva, y a la paz entre los así hermanos. es. Sí, una de las ideologías que han sido más dañinas en este último siglo y en el anterior ha sido sin duda el marxismo, ¿verdad, padre? Se ha Así hablado es. mucho del holocausto nazi, que fue una atrocidad, eso no cabe duda, pero si vamos a ver el número de víctimas por el marxismo, realmente espeluznante. Pocos saben que se cuenta que por lo menos un mínimo de 100 millones de personas, entre 100 y 120 millones de personas que se sepa, que han muerto directa o indirectamente han sido asesinados por esta ideología. Sí, realmente la espada de este jinete, esa espada que blande, ese pueblo obrador de la iniquidad y que está dejándose llevar, no por el Espíritu Santo, sino por el mal espíritu, ha provocado un gran genocidio en la humanidad. El comunismo, que ahora que es el que más nombrado, efectivamente hay un famoso libro que se publicó pues, a finales del siglo pasado por unos en Francia, que es el libro negro del comunismo, que basándose en los archivos de la KGB, por tanto en datos reales, se hacía un cómputo de que solamente el comunismo, una ideología de las muchas que ha habido, el nazismo es otra, ha, con esa espada que quita la paz, ha asesinado a 100 millones de personas. Y es muy interesante porque además ahí no hay duda, porque como dice usted, ha sido obtenido, ¿no?, de archivos de la KGB. No hay ni trampa ni cartón ahí. Así es, Yo por lo menos sé que Rusia y en manos de Stalin se cuenta por el marxismo 20 millones de personas, ¿eh? así es. Recuerdo haber, y eso se puede ver en internet, imágenes atroces de cómo Stalin, y además lo sabía perfectamente y lo apoyaba, cuando los campesinos ucranianos no quisieron dar sus terrenos para esta ideología, ser expropiados, no querían darlo, claro, era su propiedad privada, era con lo que ellos vivían. Stalin, en venganza, les requisó todas las cosechas, y es que se cuenta que murieron entre 5 y 7 millones de personas de hambre. Se dice pronto. Yo tengo una amiga ucraniana y eso, vamos, se lo transmiten de generación en generación como un verdadero horror. No pueden soportar el comunismo, la mayor parte de ellos, ni a Stalin. Esa es la realidad. Y se puede ver, o sea, se puede buscar en Google cualquier vídeo, y teclear millones de muertos ucranianos a manos de Stalin y salen enseguida unas imágenes parecidas a los de los campos de concentración nazis en los que estaban en los puros huesos y que se morían literalmente de hambre. Bueno, pero la palma no se la lleva Rusia, ¿eh? La palma se la lleva China. Así, Sí. China, según estos archivos de la KGB, eh, ha asesinado a 60 millones de personas. Y caray. digo, y lo digo no, lo de China, porque ahora con la ideología que estamos viviendo, que es la de los arquitectos del nuevo orden mundial, que quieren construir eh, esa gran Babilonia y tienen como modelo a China 60 millones de personas el siglo pasado, pues también las ideologías matan. Las ideologías es una espada que en lugar de dar luz, en lugar de unir seres humanos, enfrentan. Sí, Eh, eso se sabe que Rockefeller, que ya falleció, dijo que su máxima aspiración en este mundo era un gobierno chino mundial, es decir, a lo mejor bajo el disfraz de democracias, pero vamos a ver cada vez más limitadas nuestras libertades
y vamos hacia un colectivismo global. Mm. Bueno, es así. Ese es el plan que tiene el diablo. ¿Pero para qué? Para perder almas, no lo olvidemos. Pero repito que el caballo rojo es la antítesis del caballo blanco. Es el pueblo que hace alianza con Satanás. Como he dicho antes, Satanás es copia, es el monicaco de Dios. Si Dios hace alianza con los hombres, también el maligno hace alianza con los hombres para poder devorar, para poder matar nuestras almas. Y esos hombres que no se dejan llevar por el espíritu de la verdad, por el espíritu del bien, por el Espíritu Santo, pues al final pues lo que hacen es llevarse llevar por el mal espíritu, hacen alianza con ellos. Y a partir de ahí es como Satanás, con ese pueblo, que ya nos hablaba, como he dicho antes, San Luis María Griñón de Montfort, de dos estirpes, dos linajes, trata de construir, pues, ahora esa Babilonia de los últimos tiempos. Las ideologías se han empezado a desatar, concretamente esas revoluciones con ese color rojo, a partir de la Revolución Francesa. La Ilustración, la masonería, el positivismo, el marxismo, Padre, el podrían decir que, porque estamos diciendo que el caballo rojo ahora está cabalgando a todo tren, ¿no? Y podríamos decir, desbocado, claro, totalmente. dice, no, pero no estamos viviendo ese momento ni esa época, porque fíjate lo de los millones de personas que murieron a manos del marxismo o del nazismo, y ahora, pues esto, bueno, salvo guerras como la de Siria y en otros sitios más puntuales, pues ahora no, ahora vivimos con democracias. ¿Usted qué diría a esto? Bueno, todo eso es una falsa imagen de apariencia de normalidad, pero es una falsa normalidad porque está tejida con el desamor, con la mentira y, y de espaldas a Dios. Se está construyéndose una civilización ya no solamente espalda a Dios, es que además desafiando incluso con leyes totalmente anti. Como es la ideología de género, ¿no? Toda esa... Por ejemplo, una de ellas más. Y Bueno, ahora está, de hecho, podemos decir que en nuestros días es la época más genocida de toda la historia, porque en estos últimos 100 años, con ese eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, se han sí, eliminado, pero es que se dice pronto, 1 billón con B, 1 billón así es. de seres humanos. Eso es Sí, algo inédito, es impresionante. así es. Concretamente, este mismo año, 2020, el 8 de noviembre, se cumplirá el centenario, ¿no?, de esa fatídica legalización del genocidio. Lo legalizó esa interrupción del embarazo Lenin, a partir del 8 de noviembre de 1920. Y efectivamente es una ideología en la cual, pues, para muchos, pues, creen que aquí sobran almas sobre la faz de la tierra y que por tanto hay que reducir la población. Pues es curioso, padre, que hable de Lenin, que es hijo del padre del marxismo, Karl Marx, que dijo unas palabras que la verdad que sobrecogen y que son muy desconocidas. Dice él, mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas, porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente toco la danza de la muerte. Así es, Laura, son palabras espeluznantes. Marx era muy consciente para quién estaba trabajando. Él no trabajó para
no fue un jornalero del Evangelio ni de la viña del Señor. Él trabajó para el príncipe de este mundo. Y efectivamente, él blandió esa espada sangrienta con el marxismo, comunismo, esas tantas ideologías que han asolado nuestro pequeño planeta Tierra. Padre, una pregunta que se me viene a mí ahora a Mm, la memoria. Dijo la Santísima Virgen, la Virgen de Fátima, que mm. quería que se consagrara Rusia dice, a su Inmaculado Corazón, que tenía que hacerlo el Santo Padre en comunión con todos los obispos. Aunque si bien se hicieron consagraciones al mundo, nunca se hizo esta consagración concreta y mencionando solamente Rusia. Dice que si no se hacía así, que los errores de Rusia se extenderían por el mundo entero. ¿Usted ve esta profecía cumplida? Totalmente, no cabe la menor duda. A partir de que Lenin instauró el terror en Rusia, instauró esa ideología bolchevique que viene de Marx, ese comunismo, pues realmente lo hemos visto, ¿no? Hemos hablado antes, ¿no? Del libro negro del comunismo, con todos sus crímenes. Y es esa mentalidad de vivir de espaldas a Dios, de construir una civilización como los primeros constructores de la Torre de Babel, pues desafiando a Dios, ensalzando, ¿no? Como si fuera una divinidad el hombre. Y ahora Dios es el Estado, es el Estado el que te da de comer, el que te permite respirar, el que te provee de sanidad, el que te provee de ciertos bienestares. Y lo que es peor, estados obedientes al Estado profundo, Sí, que son marxistas. sí, y la ideología actual. Pero la Virgen, cuando nos advirtió en Fátima, esa profecía también se ha cumplido no solamente sobre la faz de la tierra. Ahora realmente vivimos en falsa democracia. Lo que vivimos es como lo llamo yo, demonocracia, donde se te impone un candidato que ya está totalmente, eh, está Elegido. escogido, Sí, sí. elegido. Ya no tiene, alguien que es con un corazón de piedra, que trabaja como Marx, con esa espada, ¿no? Para ese príncipe de las tinieblas. Pues bien, la Virgen, advirtiendo de Rusia, hemos visto que eso es una profecía cumplida. Pero la desgracia es que no solamente ha mutado los corazones de muchas personas, bueno, pues que no formaban parte, ¿no? No estaban bautizadas. Es que además ha infeccionado a muchos corazones que deberían, ¿no? Alabar, bendecir, honrar, adorar al Santísimo Sacramento del altar. Y siendo parte del pueblo de Dios, pues se han infeccionado con esas ideologías y están formando parte ahora de ese otro pueblo, el pueblo que lucha contra la Iglesia, el pueblo que está simbolizado en ese caballo rojo. Estoy hablando concretamente de el modernismo, que es hacer un cambio en la Iglesia, un cambio que sea ponerlo, según ellos, ¿no? No según las indicaciones del Espíritu Santo, sino del Espíritu de este mundo. Son personas que en ese caballo rojo, pues son los falsos maestros, los falsos doctores, los que nos hablan de una falsa cruz, de un falso evangelio,
de una falsa doctrina. Son personas que no creen, desde luego, ni en la Eucaristía, ni rezan el rosario. Pero lo más grave es que también en ese caballo rojo podemos ver no solamente a estos falsos maestros y falsos doctores, también forman parte de ese caballo rojo los falsos videntes, los falsos profetas, los falsos visionarios, aquellos que nos dicen que tienen mensajes del más allá, pero que no vienen del corazón de Jesús ni del corazón de María. Y ahora Sí, ahí populan muchos. están saliendo como setas. Sí, Es muy difícil, hay que pedir mucha luz al Señor ahora para que, Dios mío, porque, claro, proliferan tanto que luego los verdaderos profetas, como puede ser pues, todos los mensajes que está dando nuestra madre Medjugorje, y pues en esa sed que tiene la gente de saber lo que va a venir, que ya están asustados con este virus, que entonces están verdaderamente enganchados a estos videntillos a ver con una sed voraz de profecías. Y claro, esto el demonio solo sabe y también lo utiliza. sí, claro, ya hablaba San Juan de la Cruz de la gula espiritual. El demonio nos conoce, lleva ya miles de años tentándonos, haciéndonos caer, conoce muy bien el género humano y sabe que hay una gula espiritual y por tanto él la alimenta con esos falsos instrumentos. Pero yo digo, estamos en tiempos donde el humo de Satanás está tan desatado a través de ese pueblo que ha hecho alianza con él, ese caballo rojo. Para ser cautos, yo simplemente animaría pues a no buscar más profecías. El cielo todo lo cuenta, y lo cuenta varias veces. Pues ya tenemos muchas revelaciones, muchas profecías aprobadas, tienen el Milostat, tienen el imprimatur de la Iglesia, lo tenemos ahí todo. Podemos tener ahí... Solo con profundizar y estudiar en todas las apariciones marianas de los últimos 100 años, ya sabemos perfectamente qué nos espera, qué va a suceder, qué va a venir y sobre todo lo más importante, ya no es tanto saber qué va a venir ni qué va a suceder, sino estar preparados, estar en vela, porque si no estamos preparados, no estamos en vela, ¿de qué nos sirve, Padre, saber todo eso? Así es. Lo más importante de esos tiempos es la conversión, que es lo contrario de la apostasía. Y convertirse no es estar pendiente del último mensaje o supuesto mensaje del más allá. Conversión es ser hoy fiel a Dios. Vivir hasta la última tilde todos los mandamientos de Dios. Adorar al Santísimo Sacramento del altar, porque muchos viven de espaldas a él. Es rezar con María el rosario, hacer esos cenáculos de oración para que venga el Espíritu Santo, el nuevo Pentecostés. Conversión es estar en estado de gracia, frecuentar el sacramento de la reconciliación. Es Es curioso, padre, prepa que yo una de las cosas que observé durante el confinamiento es que había por toda la red, por todo Internet, muchísimas protestas de muchos católicos, que no había derecho, que no se podía ir a los templos, que no se podía ir a la Santa Misa, que no se podía adorar al Santísimo, que no se podía comulgar de forma real, solo espiritual. Y era sí, verdad, o sea, todo eso era una verdadera pena y yo no sé si para nada necesario. Pero es curioso, yo no escuché a nadie que echaran de menos el sacramento de la reconciliación. sí, es que la verdad que tenemos una opinión muy buena de nosotros mismos. Yo recuerdo, ahora que estamos hablando del sacramento de la reconciliación y pensando en el sexto sello, en el gran aviso, en esa iluminación de las conciencias, que ya algunos santos la han tenido. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, el Señor cuando tuvo ya su iluminación de la conciencia, su aviso, el Señor le hizo ver
que las pequeñas faltas le habían hecho mucho daño, formaban parte de su corona de espinas. Cuando vamos a confesarnos, hablamos de grandes pecados, pero nos olvidamos de los pequeños detalles que también forman parte de la corona de espinas Lo que y que decía es, San Juan de la Cruz, decía él, dice, ¿qué importa que el pajarito esté atado de una pata por una maroma, por una cuerda gruesa, que por un hilo muy fino? El caso es que ese pajarito no puede volar. hay que dar mucha importancia a los pequeños detalles, porque al cielo se entra limpio, inmaculado, y por tanto tenemos la gracia, la gran misericordia. Estamos en tiempos de misericordia. Aún no se ha abierto el tiempo de la justicia, aún no ha empezado, aún no se ha abierto el sexto sello. Estamos en tiempo de misericordia. Ese caballo blanco viene con misericordia, viene con misericordia. Y no estamos aprovechando efectivamente ese sacramento de la reconciliación, que por cierto, en Medjugorje, que es el gran confesionario, dicen, del mundo, ¿no? La Virgen insiste mucho en acudir a ese río de la gracia, a lavar nuestras pequeñeces, pero que están ahí, hay que ser realistas y hay que darles importancia. Lo que no purifiquemos aquí, en esta tierra, lo purificaremos en el purgatorio. Y no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vayamos directamente al cielo. Al cielo. Además, el caballo blanco, que es el caballo vencedor, que no está en retroceso, aunque aparentemente la Iglesia ahora está en retroceso, y el caballo rojo esté totalmente, aparentemente victorioso, pero es todo lo contrario, está en retroceso. Ese caballo blanco que está victorioso está llevándonos a una era de paz, al reino de la divina voluntad, al reinado eucarístico. Solamente van a pasar a ese reino, a ese reinado, también los limpios de corazón. Porque los limpios de corazón es que tienen a Jesús, a María y a José como reyes, reyes de verdad, no de boquilla, de verdad, de hecho, porque viven la voluntad de Dios. Sí, En padre, todo, todo el mundo, todas las personas que saben que va a venir esta era de paz y este reinado eucarístico desean ir y tenemos que desear que el pronto triunfo del corazón de María, eso es así, y del corazón de Jesús. Pero esto no va a ser sin una purificación, esto no va a claro, ser pasar como un spa, sino que va a ser, muy pocos pasarán y va a ser una, porque yo creo que tal y como está la iglesia, todos, no solamente los infiltrados o los desviados o los que no son tan ortodoxos ni tan, todos, creo que muchos dejan mucho que desear y dejamos mucho que desear y el Señor nos va a purificar y yo creo que va a empezar a purificar por su propia casa, claro. por su propia casa. Pero nosotros podemos ya, sabiendo ya los planes de Dios, podemos también colaborar a esa purificación y podemos acudir al sacramento de la confesión a purificar la casa de nuestro corazón. Y Y lo es que una forma también de prepararse para el aviso. nuestra Madre del Cielo, también el ayuno, la penitencia, el sacrificio. Así es, Laura. Bueno, pues el segundo caballo, caballo rojo. Por una parte lo vemos en esas multitud de ideologías. Ahora parece ser que la última ideología de moda es el transhumanismo, Ujú. pero son ideologías que han dejado un reguero de cadáveres y están dejándolos. Es un caballo rojo que también se ha infiltrado, como ya lo denunció Pablo VI, el humo de Satanás se ha colado por alguna grieta dentro de la iglesia y por eso ahora vemos a cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, laicos contra laicos, y por eso estamos viendo y asistiendo desde hace ya mucho tiempo a un falso evangelio, a una falsa iglesia, a una falsa doctrina, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que por mi parte he quedado Ha quedado perfectamente claro, padre, y
¿Qué es el segundo sello? ¿Qué es el caballo rojo? Es, en definitiva, lo opuesto al caballo blanco. Es el pueblo que consciente o inconscientemente forma parte de ese linaje de Belial, ese pueblo con el cual Satanás ha hecho alianza para ganar él. Él quiere ganarnos. Porque esto es una lucha por las almas, no lo olvidemos. No es lucha por el poder aquí sobre la tierra, es lucha por las almas. Muy bien, padre, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por ayudarnos a desentrañar este hermoso libro del Apocalipsis. Y le pido sobre todo para todos nosotros que hemos escuchado sus sabias palabras, que nos dé su bendición sacerdotal, porque como Claro, decía la Madre del Cielo en Medjugorje, la Gospa, que ante un ángel o ante ella misma y un sacerdote, que preferiríamos siempre la bendición de un sacerdote, que es la bendición de su mismo Hijo Jesucristo. claro que sí. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ya nos emplazamos a un nuevo vídeo con el tercer Claro, sello. Muchísimas muy gracias. bien. Un saludo. A ti, a ti.